Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. En el video anterior les mostramos la ciudad... Uy, despertate. Es temprano, ¿no? Esa es la prueba. En el video anterior les mostramos la ciudad de Denver. Estuvimos caminando por el downtown, por el centro histórico. Y también hicimos algunos arreglos en Blanquita. Cambiamos las baterías, agregamos un convertidor para poder conectar las baterías con las baterías de la camioneta. Y además agregamos una calefacción a diésel. Así que estuvimos trabajando más de lo que esperábamos. La idea era que nos tome 2 o 3 días todo ese cambio y nos llevó casi una semana, ¿no? Sí, así que teníamos algunos planes para hacer cerca de Denver que los dejamos por el momento de lado para poder avanzar un poco en la ruta, porque al final nos terminamos quedando en Denver casi 15 días. Y como ustedes saben, el tiempo apremia, así que bueno, hubo que tomar decisiones, hubo que sacrificar cosas en pos del objetivo, ¿no? Queremos llegar a Alaska este verano, y el verano es más o menos en julio, 21 de julio, o es 21 de junio, siempre me confundo. Junio. Junio. No creo que lleguemos para el comienzo del verano, pero tampoco queremos llegar demasiado tarde porque después se viene el frío. Y aunque tenemos calefacción y bueno, ya no es tan grave como antes, nos gustaría aprovecharlo en verano para verlo en su esplendor. Para poder aprovechar los senderos, para poder aprovechar las rutas. Así que hoy vamos a empezar por hacer, ¿cuántos? 600, casi 80 kilómetros. 673 kilómetros, esto dice que son 7 horas, vamos a ver cuánto nos toma a nosotros, que siempre es un poco más que el GPS. Lo que vamos a hacer es dejar el estado de Colorado para pasar al estado de Wyoming. Ahí queremos visitar 2 parques nacionales increíbles que nos encantaron o nos llamaron la atención, que van a ir viendo en este video y en los videos que siguen. Así que los invitamos a que nos acompañen en un nuevo día de ruta hacia el norte. Y hoy la ruta arrancó muy bonita, muy interesante, ¿no? Y muy verde también. Sí, con las montañas coloradas. Me gusta. Ayer hicimos un tramito corto por autovía, por la interestatal, que es más aburrida, pues son muchos carriles, va por la parte baja. Y esta, como es un carril de ida y uno de vuelta, se mete más por las montañas, tiene paisajes más lindos. Así que tenemos una ruta prometedora por delante. Veníamos muy entretenidos con el paisaje y acabamos de pasar el cartel de Wyoming. Era muy chiquito el cartel, así que no lo vimos de lejos. No se esmeraron mucho, la verdad. Un cartel chiquitito que decía Welcome to Wyoming, nuestro tercer estado, ¿no? No, cuarto estado en Estados Unidos. Cuarto estado de Estados Unidos. Y bueno, a empezar a recorrerlo. De a poquito. Llevamos una hora de ruta, estamos en una ciudad que se llama Laramie, creo. No sé si está bien el nombre. Vamos a cargar un poco de combustible, no nos falta mucho, pero aprovechando que está a buen precio, vamos a llenar el tanque y a estirar un poquito las piernas y seguramente a calentar el agua del mate también. En la estación que estamos cargando ahora te dan un código que hay que poner en el surtidor y te habilita a cargar, así que... ¿lavaste el parabrisas ya? Sí, así nos vamos con el vidrio limpio por lo menos. Te combina el surtidor con la remera. Mientras Velo está calentando el agua del mate, miren el auto antiguo que acaba de estacionar. Qué belleza, además me encanta que todos los conducen, ¿no? Y bueno, vamos a preparar el agua del mate y a seguir. Hay que abrir otro paquete. ¿De yerba? Ajá. ¡Ay, no! ¡Qué tristeza! Mirá, ya está lo último. Un paquete menos. Y ahora que ya estamos listos, tenemos que agarrar esta ruta que está ahí arriba por donde pasan los camiones. Es la Interestatal 80 y yo quiero contar algo curioso. Y es que en el baño, como estos lugares son fríos, acá nieva mucho en invierno, el agua en la canilla en el baño es
caliente, pero caliente, o sea, no te sale agua fría para lavarte las manos. Así que eso es algo realmente muy placentero. Y bueno, ahora vamos a subirnos a la autopista por unas 5 horas y media más, dice el GPS. Creo que igual son 160 por autopista y después ya volvemos a agarrar rutas internas rumbo al lugar que vamos. Algo que nos llama mucho la atención desde que entramos a Estados Unidos son las velocidades máximas de la ruta. Acá es 80 millas, la más alta que hemos visto por ahora en Estados Unidos. La que habíamos visto siempre era 75, acá es 80. Y hay tramos que por ahí vas un poquito más rápido, vas a 70, 75, que son como 110, 120. Te pisan los camiones, es increíble. Y nosotros pues nos han dicho no vayan muy despacio, que los pueden parar por ese tema. Yo estoy yendo a 110 ahora. Ahí está la máxima 80 y ahora está a 69. Lo que tiene Estados Unidos que realmente es muy rápido hacer ruta porque las rutas están impecables. Muchas son interestatales y las que no son igual están bien preparadas, pero sí se manejan muy, muy rápido acá. Fíjense que seguimos a 110 kilómetros por hora más o menos y pasan los camiones, las camionetas, todo como si fuéramos lentos de verdad. Acá de frenarse la ruta a cero, frenamos y o sea, estamos pegados al camión porque, miren, veníamos así y atrás choque en cadena. No sé si chocó, pero ese camión se tiró al costado y clavó los frenos, se escuchó el... Espera que voy a bajar a ver el vidrio. Se escuchó el chillido. Tuvo que meterse como en la parte que están arreglando. El camión de atrás nuestro no sé cómo hizo para frenar. Es que el problema de estos choques, el camión tiene mejor freno que uno. El problema es que frena el camión y se empiezan a chocar porque, claro, vamos a 110, 100 y de golpe frenan a cero sin avisar. O sea, no hay nada para haber frenado. Mira, está abajo el tipo. Sí, el que se salió del camino está abajo. Cagazo. Creo que llegó, estamos seguros, porque ya hay varios frenados. Sí, que quedamos entre dos camiones, no está bueno eso. Y muy cerquita, o sea, no tenemos margen de maniobra ni para adelante ni para atrás. Y el de atrás no sé cómo hizo para frenar. No, yo le puse la baliza, le fui avisando igual. Sí, pero igual. Ahí El arranca. problema son los que vienen atrás también, ¿no? Que se hace como un embudo. Che, qué cagazo. Es que es tanta la velocidad a la que se maneja acá que por más que guardes distancia, frenás de 100 a 0 por ahí. Encima el de adelante no puso ni las balizas, nada. Están arreglando de este lado, así que yo me imagino que se debe haber hecho un embotellamiento por esto. No sé, es raro porque venían todos andando. Bueno. Lo bueno es que ahora tenemos como la posibilidad de dejar un poco más de espacio y esperar a ver qué pasó adelante, que nos hizo para frenar así. No sé, ahora están arreglando toda la ruta al mismo tiempo. El sistema de manejo funciona muy bien porque en general todos respetan las reglas, el rojo, el stop. O sea, mientras todos respetan, fluye el tráfico. Ahora, cuando uno no respeta, se hace un lío barro porque todos confían en que todos van a respetar. Hemos visto, de hecho, en las ciudades varios choques que sí, claro, porque el que viene, porque tiene verde, pasa rapidísimo, confiando el que tenía el stop paró y el que tenía el stop no paró y ahí se hacen choques muy fuertes. Pero bueno, acá no sé la verdad por qué se frenó todo a cero. Nada, parece que no pasó nada. Mejor. Acá vamos a dejar la Interestatal 80 y vamos a salir rumbo a la 287 Norte, en sentido norte, para empezar a ir para el norte y a los parques que queremos visitar en esta zona. Porque esta interestatal fue de este a oeste. Claro, ahora vamos a ir para el norte. Y estamos todavía como a 415 kilómetros, no es que ya estamos por llegar. Falta un montón, pero hicimos un buen tramo también, ¿no? Sí, lo bueno es que al ser rutas en buen estado, tuvo algunas subidas y bajadas, pero nada demasiado dificultoso. La ruta va rápida. Acá vamos a doblar y creo que ya igual se va a acabar la autovía de doble carril. Bueno, acá adelante tenemos un semáforo en medio de la ruta. Qué raro, ¿no? No sé qué.
¿Por qué? Porque no estamos ni siquiera pasando por un pueblo, nada. Es un semáforo móvil y lo ponen porque están arreglando. Decía, espera 2 minutos de luz roja, avanza cuando se ponga en verde. Y acá está el otro semáforo que pusieron. Miren otra curiosidad. Acá este cartel dice ruta cerrada, media milla, cuando las luces estén parpadeando, titilando, haciendo flash. Yo creo que debe ser para cuando hay nieve, ¿no? Porque estas rutas, como es una zona que nieva mucho, por ahí están cerradas y te lo indican de esa forma. Y nosotros acá tenemos que dejar la ruta por la que veníamos. Y nos vamos hacia la izquierda. Otra vez por la 287, rumbo al norte. Bien, me gusta. Siempre al norte, ¿no, Belu? Por ahora. Por ahora. Y acá también está la barrera, que la deben bajar, me imagino, cuando se cierra esta ruta. Qué loco, ¿no? Ahora, qué bonita ruta. Muy ventosa, se siente blanquita, pero linda. Muy verde. Estamos pasando por campos que tienen vacas, pero hay ciervos también. Vimos muchos ciervos. No lo grabamos porque pasamos y ya el ciervo quedó atrás. Y cuando los vemos ya los tenemos encima. Pero hay ciervos y los hemos visto hasta con cornamenta, con los cuernos grandotes. Sí, pero bueno, o sea, imaginen que en toda esta inmensidad de campo, cuando los vemos es porque andan por acá y ya los tenemos muy cerquita y cada vez que agarro el teléfono ya se pasaron. Paramos ahora en un rest area, un área de descanso que hay en la ruta que estamos haciendo. Sweet Water Station se llama. Es un estacionamiento, como verán. Llama la atención que hay un cartel que dice que no se puede pasar la noche. Por acá hay juegos para niños. Y por allá también hay unas mesas adentro de unos quinchos. Así que es un lugar bastante lindo para parar. De paso aprovechamos para estirar un poquito las piernas. Vamos a aprovechar también para comer porque son más o menos las 1 de la tarde. Y bueno, creo que hay baños adentro también, así que vamos a aprovechar y a comer. Y por ahí la tenemos a Belu cocinando. Miren la orden de tacos que hizo. Espectacular. Así que bueno, vamos a cargar fuerzas para hacer las últimas horitas de ruta. Hemos vuelto a salir a la ruta y acá nos encontramos con un cartel que decía pendiente en bajada, use marcha para use freno de caja. Tiene 9% de pendiente en bajada, tremenda la bajada. Sin preámbulos. Acá estamos cruzando un super río, bastante grandecito. Wine River decía. El río del viento, ¿no? Sí, estamos en la ciudad de Riverton. Así que recién cuando estaba haciendo el almuerzo me di cuenta que nos faltaban algunas cositas. Así que vamos a pasar por un Walmart porque para el lado que vamos ya no hay más supermercados así grandes. Y la idea es estar unos días, así que bueno, vamos a aprovechar. Ahora, la ciudad está en el medio de la nada, ¿eh? O en el medio de todo, no sé. Vieron que veníamos por el medio de las montañas, por el valle, muy bonito el paisaje, pero no había pueblos, no había nada. Y de golpe caímos acá. Ahora sí, ya estamos en camino nuevamente. Nos quedan unas 2 horitas y media aproximadamente de ruta. Esto dice que llegaríamos 6:30 de la tarde y ahora se levantó mucho viento. Está muy fuerte el viento. Además de viento, se vino la lluvia. Y eso que vos lavaste todo el parabrisas encima. Recién, mirá. La temporada de viento parece que es la primavera. No saben el viento que hay. Vamos así, pero porque el viento nos golpea para un lado y Marto tiene que ir haciendo fuerza con el volante para mantenernos derechos. Nada más ya bajamos mucho la velocidad, pero está
Muy fuerte. Yo tengo un miedo que me abra la puerta, no sé, la veo temblar, está trabada, o sea, no sé, debería tener que abrir, pero siento que el viento me la va a arrancar. Es impresionante este paredón rojo. Perdón por la suciedad del vidrio, pero llovió, lo dejó todo marcado y verlo así, aunque sea, van a pensar que están adentro de Blanquita viéndolo por el parabrisas. Así es como lo vemos nosotros. Qué lindo, ¿eh? Además de a ratos se ven las montañas con un poquito de nieve atrás, de pronto es todo árido, rojo. Mucha mezcla de colores. Y este pueblo, miren, parece de las pelis. Cowboy Café, mira. Todo bien de vaqueros, bien del oeste, las construcciones todas así en madera. Me gusta, ¿eh? Y las montañas tremendas que tiene atrás, además. Sí, mira acá. Parece como que simula ser una mina. Yo propongo igual porque nos quedan como 100 kilómetros todavía a hacer el mate, ¿no? ¿Vos qué opinás? Párate acá nomás entonces. Por suerte ahora aflojó un poquito el viento. Y Belu prometió hacer un cosito de banana. ¿Ya? ¿La hora? Son las 5:30. Yo creo que es la hora. Paramos 10 minutos, haces tus artes culinarias y seguimos. ¿Qué pinta que tiene ese bizcochuelo, Belu? Vamos a ver cómo quedó, porque estaba torcida la camioneta, entonces me quedo de un lado un poquito más altito y del otro me quedo más bajito. Bueno, pero tiene una pinta bárbara. Ahora con matecito y eso te llevo hasta Alaska si querés, a donde quieras. Ahora sí. Ahora sí. Miren qué buena pinta. A ver, a ver. ¿Te gustó? ¿No lo probé? Le estoy inspeccionando. ¿Qué más? ¿Sí? A mí no. Tiene mucho gusto a banana. Le hice de banana, así que... Le puse 2 bananas. Está bueno. Aprobadísimo, ¿eh? Marto me dijo hacerlo de banana, pero él quería que hiciera las otras, las que van con avena, que se tardan 2 minutos. Yo me puse a hacer una torta. No, tardó un poquito más, pero está espectacular, así que nos quedan 95 kilómetros que ahora te los hago con todas las ganas. Está tan cambiante el clima que recién acaba de llover con este solazo que hay y está muy bonita la ruta, muy escénica. Cambió además muchísimo el paisaje. Ahora estamos en medio de bosques de pinos. Estamos en un... ¡Wow! Un ciervo. Ay, 2 ciervos. Me pegué un susto, Belu. De estos son los que veníamos viendo en la ruta. Qué bonitos. Pero bueno, acá estaban bien al lado. Recién había un cartel que decía que podía haber osos también acá. Pero nada, entre los pinos y las montañas nevadas, bueno, tienen poquita nieve ya, ¿no? Pero cada vez están más cerca, cada vez son más imponentes. Y esas formaciones que hay atrás, muy lindas también. Viene muy bien esta ruta. Estamos a 50 kilómetros del lugar donde queremos dormir. Y eso es lo bueno de que acá anochezca tan tarde. Son 7 menos cuarto y el sol está súper arriba. Miren los últimos rastros de la nieve. Mirá, ahí me parece que hay más, ¿eh? No, mirá toda la nieve que hay ahí atrás. Qué hermoso. ¿Hace cuánto no veíamos nieve, Belu? Desde el Nevado de Cocuy en Colombia. Y así de cerquita, hace muchísimo. Ya son los últimos pedacitos que van quedando porque estamos cada vez más cerca del verano. La verdad, no esperábamos ni ver nieve a esta altura, o sea,
donde estamos caminando. Pensamos que solo la íbamos a ver en las cumbres. No, mirá, y además Ahí también. fue un gran acierto hacer esta ruta porque había otra ruta, otra posibilidad que era ir primero a Jackson, pero nos hubiéramos perdido todo esto. Así que la verdad que fue un gran acierto, me parece, ¿no? Por ahora, muy linda. Muy, muy linda. Y vamos a dormir en la naturaleza, en teoría, hoy. Es la idea, vamos a ver si podemos. Ah, acá está el pase. 9.500 pies. Todo el lago congelado acá. Realmente no esperábamos esto. No, estoy muy sorprendido. Acabamos de pasar el paso de montaña, o sea, el lugar donde ahora empieza a bajar. Ya terminamos de subir. Y wow. Todas esas montañas imponentes que se ven ahí atrás son las montañas del Teton. Y ahora vamos a cruzar el arroyo Búfalo y vamos a doblar a la derecha porque vimos que hay unos puntos para dormir acá en la naturaleza, ¿no, Elu? Sí, así que vamos a ver si tenemos suerte. Si encontramos algún lindo spot. Nos está matando el sol además de frente. Sí, mira, acá ya hay que girar. Uy, mira, ya nos metimos en el medio de los pinos. Me gusta, me gusta. Yo vi un comentario que uno puso que acá vio un oso, vio lobos. No sé si estoy lista todavía para esa situación igual. Yo creo que de a poquito hay que empezar a prepararse ya para estos encuentros. Encontramos un lugar para estacionar con Blanquita. Qué contento estoy por todo, la verdad, por haber llegado tan al norte, porque Blanquita hoy se bancó más de 700 kilómetros. Creo que hasta ahora en el viaje nunca habíamos hecho tantos kilómetros así de un solo tirón. En un día. Fue largo, pero bueno, la verdad que se hizo llevadero por los paisajes al final y todo. Valió la pena, les voy a mostrar el lugar. Estacionamos acá, miren, ahí atrás está lleno de pinos. Hay muchas cosas relativas a los osos. Ahí está Blanquita, por allá hay otra casa rodante, por allá abajo hay otra Transit. Miren, acá tenemos el valle, el río que va serpenteando, montaña nevada allá atrás. Por allá atrás están las montañas del Teton. Si le hago zoom, ahí se ven, miren, imponentes. El área en el que estamos se llama Buffalo Valley, área camping. Y acá dice que es muy común la actividad de osos en este lugar. Así que, ojo, ¿eh? Sí, dice osos negros y osos grizzlies. No los quiero ver todavía. Miren, ahí está Blanquita. Estacionamos apenas en la entrada porque la idea es quedarnos solo una noche. Pero bueno, es muy bonito. Y vamos a hacer un caminito muy corto, hasta ahí abajo, porque les queremos mostrar algo curioso que fui recién a ver. Pero yo acá me reimagino apareciendo un oso o viendo un oso a lo lejos ahí entre los arbolitos. Así que por las dudas trajimos el spray de oso, ¿no? Y la cámara. En estos lugares uno se puede quedar hasta 14 días en un periodo de 30 días, o sea, en el mes te puedes quedar 14 días acá. Y esto es gratis. Sí, es gratis. Hay distintos puntos a lo largo de la ruta. Nosotros paramos en el primero y mirá. Beer Resistant, contenedor de comida. Es resistente hasta a mí. Está hecho para que cuando uno viene, por ejemplo, en carpa, Mira. no deje la comida afuera para que los osos no vengan a robarle la comida y no Sí. se pongan violentos y demás. Entonces existen estos lugares para que guardes tu comida durante el día y la noche. Ahí dejaron un tubito de gas y otro de no sé qué. Va a estar fresca la noche acá, me parece, amor, ¿eh? Mejor porque compramos para hacer milanesas con papas. Uy, qué rico. Así que bueno, fue un día muy largo, pero como les decíamos, estamos muy contentos de haber llegado hasta acá. Y bueno, vamos a empezar a preparar despacito la comida.
Son las 8 de la noche, aunque parezca de día, pero bueno, acá está anocheciendo súper tarde. Con esta hermosa vista de las montañas del Teton, les damos la bienvenida a un nuevo día. Miren qué bonito. Pasamos una muy linda noche en este lugar, muy tranquila. Yo quiero decir algo. Yo también iba a decir algo. Casi no dormí porque al mínimo ruido que escuchaba afuera me despertaba pensando que había un lobo o un oso o un algo afuera nuestro y que nos iba a abrir la puerta de la camioneta y se iba a mandar adentro. Yo iba a decir que a la noche se escuchó el ruido de los lobos. Solo escuchamos los ruidos fuertes, pero fue antes de dormir. Y se imaginarán que si vinimos hasta acá es para visitar el Parque Nacional Grand Teton, pero no lo vamos a hacer hoy. El parque lo vamos a visitar en el próximo video. Lo que vamos a hacer hoy es hacer una ruta panorámica que va por afuera del parque, visitando un par de vistas lindas que hay hacia las montañas y también a ver si vemos algún animal, ¿no? Acá no tuvimos suerte, más que vacas y caballos no hemos visto, así que a cruzar los dedos. Ojalá que sí. Así que bueno, arranquemos. Bueno, se me pasó ese cartel que decía slow down, o sea, baje la velocidad o vaya despacio, porque por acá ya se pueden empezar a ver más animales, supuestamente. Además acá ya hay muchos animales grandes para ver. Y este es el río que teníamos abajo mientras dormíamos, el búfalo. A ver. Vamos a Jackson, 30 millas. Paramos a limpiar el vidrio en realidad, pero en este cartel dice alerta en las próximas 20 millas, baje la velocidad, elks y bisontes en la ruta. A ver si se nos da. Voy a limpiar el vidrio porque no se ve nada. Para limpiar compramos no sé cómo se llama, el otro día en el Walmart, que trae en el palo para agarrar, el lugar para poner el líquido y tiene una esponjita y no está tan bueno, pero sirve. Creo que nosotros estamos desacostumbrados al frío, ahora hay que empezar a acostumbrarse de nuevo acá. No estaba ni de casualidad para estar en remera, así que nos pusimos aunque sea un buzo. Y miren, está todo florecido. Ahí atrás se ve el cordón montañoso del Teton. ¡Qué hermosa postal! Este es como un mirador panorámico que hay. Los elks entiendo que suelen estar por acá, pero bueno, justo hoy no hay, solo hay caballos. Pero así todo valió la pena la parada, ¿no? Valió la pena, igual vamos a seguir esperando que el cartel de allá fuera verdad y que estén capaz que en otro mirador, en otra parte de la ruta. Che, me parece que está para campera, ni siquiera para buzo, ¿eh? Y tampoco está para short. Estamos haciendo las paradas que hay por esta ruta. Acá hay una cabaña que ahora vamos a ir a ver muy cerquita. ¿Y qué cuenta de cartel? Que acá vivían Margaret y Pierce Cunningham, que estaban acá en Jackson Hole para el 1880 y estaban, bueno, asentados acá. Había muchas más personas. No era un barrio, sino que eran ranchos grandes. Inicialmente esta gente estaba en contra de la expansión del Parque Grand Teton, pero luego se volvieron muy a favor de crear un área de recreación nacional, así que él junto con otro vecino armaron una petición que firmaron 97 ya rancheros. Puede ser. Estancieros. Claro, que vivían acá en la zona, para vender sus tierras y hacer un parque. Rockefeller en ese momento compra las tierras de Cunningham y de los vecinos y luego las dona para expandir el parque. Ahora está ahí, creo que la cabaña de Cunningham. Es un senderito corto. Sí, creo que 400 metros termina ahí adelante. Y lo que se dona son unos 33.000 acres. Ah, bueno, tranqui. Yo imagino que debe ser muchos kilómetros cuadrados también, ¿no? En la tierra está lleno, pero todos lados de estos huecos, que no sabemos qué animal los hace. Es como caminar por un campo minado. Sí, marmotas dijiste vos, ¿no? En mi experiencia viendo marmotas, que es cero, yo creo que deben ser de marmotas. Y esta era la cabaña, miren. Qué vistas, ¿no? Mira, acá se metió una ratita. ¿Sí? ¿Qué estaba afuera y entró? Vi algo que se metió así rapidito.
Ahí está la ratita que vio Belu. ¿La ven paradita en dos patas? Amamos ver fauna. Necesito que me mire. Otra de las paradas muy típicas que hay acá es la del Snake River. Se ve cómo el río va serpenteando. Dice que por unas 1000 millas sale desde Yellowstone, atraviesa Grand Teton y desemboca en el Pacífico. Hace un recorrido bastante largo y esta es una de las postales clásicas porque se ve toda la cadena montañosa con el río adelante y los pinos y es muy precioso. Ahora vamos a entrar en esta ruta. Lo bueno se va haciendo dinámica, ¿no? Porque parás todo el tiempo en distintos miradores o lugares como para tener distintas vistas. Sí, así que por primera vez nos vamos a bajar de la ruta en realidad. Hasta ahora veníamos viendo todo como desde arriba. Está prohibido pasar la noche en todos estos miradores. En todos dicen no camping, no overnight. Y este mirador lo que tiene de lindo a diferencia del otro es que bajás al nivel del río y podés ver un poquito acá el agua espejada con las montañas atrás. Imagino que debe haber también animales por acá, pero bueno, no estaríamos viendo ninguno por ahora. Y hay todo un senderito para caminar, cortito pero lindo. No se escuchan más que las aves, miren. Una paz tremenda. Y por ahí tenemos, como habíamos visto en Ushuaia, miren la presencia de castores que se ve que hicieron como un dique ahí arriba. A ver si vemos alguno. Pero allá hay un pato. Ahora estamos en otra de las paradas que hay a muy poquitos metros de la anterior. Esta es la parada de los mormones. Era un asentamiento mormón que se estableció en esta zona para el siglo XIX, para finales del siglo XIX. Y había creo que 33 granjas, una escuela y una iglesia. Actualmente quedan solo 6 granjas en pie, ya no viven en esta parte, pero sí es una de las partes más visitadas del parque. Sí, tiene una de las postales, creo que la postal más típica. Y lo que sí ya arrancó es el vientito de cada tarde, ¿no? Sí, vientito bastante fuertecito. Era alto el granero, amor. Muy alto. O sea, miren, llego nada más que hasta acá yo. Está cerrado, así que no se puede ver cómo era adentro. Pero bueno, sí se puede apreciarlo desde afuera. La verdad que es gigante. Y a mí lo que me encantan son las montañas de Grand Teton. ¿Para qué vamos a mentir, no? Muy cerquita de la parada que hicimos recién en los Mormones está este como mini poblado que se llama Kelly. Vinimos hasta acá en realidad a ver si veíamos algún animal porque habíamos visto fotos en internet de que acá se los podía ver también. No estamos viendo animales, pero nos llamó la atención el pueblo acá en medio del valle, del parque. De la naturaleza además, ¿no? Sí, y no hay servicios para turistas, nada. De hecho decía, no hay servicios para turistas. Como que son casas particulares y ya. Y ya estamos por llegar a Jackson, pero eso lo van a ver en el próximo video de Caminando el Mundo. Un placer haber hecho esta ruta. La verdad es muy linda y esta última parte me encantó. Toda esta ruta escénica es divina. Y bueno, en el próximo video vamos a visitar el Parque Nacional Grand Teton, así que suscríbanse al canal si lo quieren ver, activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando esté el próximo video y nos veremos en el próximo capítulo.